Hoy en nuestro programa tendremos como invitado al señor técnico de la cooperativa San Bartolo del municipio de Andes, José David Vélez, quien nos brindará conceptos importantes acerca del cultivo del banano. Los invitamos entonces para que estén muy conectados de este espacio y por supuesto de toda la programación de su canal 4 de Apacible Televisión. Bienvenidos. Situado a 134 kilómetros de la capital antioqueña, entre las montañas del suroeste se esconde el municipio de Jardín. Entre las principales actividades que le dan fuerza a su economía local se destacan la producción de café, aguacate, plátano, banano, piscicultura, entre otras más. Hoy en nuestro espacio por el campo conoceremos la producción de banano en la finca La Esperanza de la vereda La Arboleda. Televidentes de Por el Campo, como se los mencioné al inicio de este espacio, hoy una mañana bastante fría, pero llena de mucha información para todos ustedes sobre el acontecer del campo, esta vez dirigido desde el hermano municipio de Jardín y en compañía de José David Vélez, a quien le damos las gracias y la bienvenida, por supuesto, por acompañarnos en este espacio. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por aceptar esa invitación, por hacer parte de este espacio. Y bueno, antes de hablar sobre el tema principal de ese programa, que será hoy el banano, queremos conocerte, saber quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos un poco. Bueno, mi nombre es José David Vélez, yo soy del municipio de Andes, soy técnico en cultivos agrícolas y actualmente trabajo para una cooperativa que se llama CONSAP, Cooperativa San Bartolo, y me dedico a hacer asistencia técnica. Bueno, hablemos un poquito acerca de esa cooperativa CONSAP San Bartolo, cuéntanos un poquito dónde está ubicada, qué cultivos, digamos, tienen, ofrecen a la comunidad. CONSAP está ubicada, su sede principal es en Andes, Antioquia, ahí tenemos las oficinas, tenemos un centro de acopio, pero tiene puntos de venta en el municipio de Río Negro y en la ciudad de Medellín, en la plaza mayorista y en la plaza minorista. También entrega fruta a almacenes de cadena como El Éxito, Olímpica, Consumo, Dinastía. Y últimamente también está entregando fruta a almacenes La Montaña, que están ubicados en Cali. Tienen un amplio radio de acción, José, lo cual los catapulta como una empresa muy bien constituida. Hablemos acerca de esos productos que también ustedes ofrecen al mercado. Bueno, nosotros somos muy fuertes en musáceas, todo lo que tiene que ver con plátano, banano, guineo, artonáfrica, dominico. Pero los fuertes son plátano y banano. También manejamos algunos frutos de clima medio como es lulo, limón. Limón tenemos tahití, mandarino y aguacate. Estamos empezando a ser fuertes en aguacate. Eso nos contabas ahorita detrás de cámaras, de que precisamente apenas están iniciando con ese cultivo de los aguacates. ¿Por qué dices que no son tan fuertes en ello? ¿Qué falta como para que sean así de fuertes como lo son con el plátano o con el banano? Bueno, lo que pasa es que el plátano y el banano es un cultivo que llegó primero que el aguacate. Normalmente en cada finca, digamos que hay 1 o 2 arbolitos de aguacate, pero es para el consumo. Últimamente con el tema de exportación de aguacate ha cogido mucha fuerza y ya los productores están también empezando a sembrar aguacate para no solamente consumir, sino también para vender. Y este producto, José, el aguacate se ha convertido en un fuerte económico de nuestro país. Por ejemplo, el municipio de Concordia son fuertes en aguacatejadas y bueno, también se ha convertido en una fuerte potencia a nivel mundial, pues ya muchas personas están exportando ese tipo de cultivos a varios países. ¿Por qué no CONSAP en un futuro? Sí, no, debido a eso hemos visto que empresas fuertes, inclusive acá en el municipio, están produciendo mucho aguacate y lo están directamente exportando. Entonces CONSAP quiere apostarle a eso también. No solamente para vender a nivel nacional, sino que en un futuro podamos llegar a exportar aguacate con el nombre de CONSAP. José, no te pregunté, ¿en qué parte nos encontramos? Bueno, estamos ubicados en la vereda La Arboleda, en la finca del señor Nelson Gallego, la finca se llama La Esperanza, ubicada en el municipio de Jardín. Una finca que en este momento tiene cultivos asociados, que son café, banano, plátano y algunos árboles de aguacate. Como se los mencioné a nuestros televidentes, José, al inicio de este espacio, hoy vamos a hablar acerca del banano. El banano también se ha convertido en esa fruta muy apetecida por los antioqueños. Y antes de iniciar a hablar sobre ese fruto o sobre ese alimento más bien, ¿cómo debe ser esa selección del terreno para yo decir, hombre, voy a sembrar banano en mi finca o en mi granja? Bueno, afortunadamente el banano es una planta que se adapta desde los 0 metros a nivel del mar hasta hemos tenido muy buenos resultados en fincas a más de 2000 metros, llegamos por ahí hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que sea un producto demasiado bueno para cualquier tipo de productor,
independientemente de la altura en la que se encuentre sobre el nivel del mar. La única diferencia es que a más metros sobre el nivel del mar la planta se comporta con un metabolismo más lento, entonces es un poco más lento a la hora de la cosecha, pero igual sale de muy buena calidad la fruta. Una vez tengo seleccionado el terreno, tengo en cuenta esos metros sobre el nivel del mar, José, ¿qué paso sigue? ¿Cómo debe ser, digamos, esa preparación del terreno? ¿Qué tan limpio debe estar o qué parámetros deben tener en cuenta para proceder a sembrar mi planta de banano? Si lo voy a hacer en un monocultivo o en un cultivo asociado, yo creo que el 99% de las fincas en el suroeste que tienen banano son cultivos asociados. Entonces es la distancia de siembra. La distancia de siembra normalmente es de planta a planta 4 metros y entre surcos un promedio de 8 a 10 metros. Más o menos cada 4 o 5 surcos de café se siembra un surco de banano. Después vamos a mirar de dónde vamos a sacar la semilla, preferiblemente de la misma finca, ya que es una semilla que está adaptada a las condiciones climáticas. Las variedades que por acá pues sembramos, y no solamente por capricho, sino porque el mercado así lo exige, son el Gros Michel, es el banano que se consume a nivel nacional en Colombia. Entonces es la variedad que trabajamos nosotros. Después lo que hacemos es ir a coger la semilla, que como les decía se coge de la misma planta, es un hijuelo de la planta madre, se transporta hasta el sitio, se debe desinfectar. Previo a la siembra hay que hacer el hollado con una anticipación promedio de 8 o 15 días. Después del hollado se encala para corregir acidez del suelo y ya podemos proceder a sembrar la semilla. El hoyo no tiene como un tamaño pues, específico, puede ser, y lo recomendamos que sea de acuerdo al cormo, que no vaya a ser un hoyo demasiado grande para un cormo pequeño o viceversa, un cormo bien grande en un hoyo bien pequeño. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta y de ahí en adelante pues ya empezar a hacer el mantenimiento del cultivo. Inicialmente se hace la primera fertilización cuando ya la planta ha desarrollado mínimo 3 hojas. Retomando ese proceso de siembra, José, ¿usted considera que es importante que esta persona, ese agricultor que vaya a sembrar banano en su finca o en su granja, pues cuente, digamos, con una asesoría técnica antes de, precisamente para que no se vaya a llevar sorpresas, por así decirlo, y decir, hombre, debí tener en cuenta esto, debí tener en cuenta lo otro, para que de pronto no se vaya a ver afectado el bolsillo después? Claro, claro que sí. Principalmente en la selección de la semilla hay que tener muy en cuenta que no vayan a ser de pronto cultivos con algún tipo de enfermedad, alguna plaga. Es importante también que él tenga en cuenta el tema de la corrección de pH, porque los suelos de Antioquia son muy ácidos, entonces es importante corregir el pH, saber inclusive hasta cómo disponer la semilla en el hoyo, porque ella también, digámoslo así, tiene como un derecho para disponerla. Y esto es porque dependiendo de cómo pongamos la semilla en el hoyo, así van a salir los hijos. Entonces para hacer una buena selección de colinos después es importante eso. También es muy importante la distancia de siembra, porque es una planta que no nos va a durar ni 3 meses ni 6 meses, sino que la idea es que nos dure buen tiempo. Y de acuerdo a esa distancia y a la manera en que se sembró, de acuerdo pues como les decía al inicio, si es un cultivo asociado o no, es importante porque las plantas de banano van, digámoslo así, caminando en el terreno. Un colino se va desplazando a medida que pues, echa el racimo y se cosecha. El siguiente ya no queda en el mismo sitio, sino que se va moviendo. Entonces es muy importante también el trazo y la distancia de siembra para no ir o a cerrarse mucho el cultivo o a tener espacios solos. Bueno, José, sin duda ese tema del banano, y bueno, no solo el banano, el plátano, el café y los diferentes cultivos que podemos encontrar en nuestro campo colombiano, pues tienen, digamos, mucho de qué hablar. Hoy se pueden comportar de una manera, mañana de otra, y se van a seguir encontrando nuevas investigaciones y nuevos puntos de vista respecto a esos cultivos, pero bueno, estamos con un experto como es usted, entonces ¿qué tal si seguimos conociendo ese cultivo del banano para que nuestros televidentes se empapen de mucha información el día de hoy? Claro que sí, claro, vamos a mirar el cultivo, precisamente estamos en un cultivo,
de un productor muy juicioso y aquí podemos encontrar muchas cositas que les podemos compartir. Perfecto, y a ustedes los invitamos para que nos acompañen. Continuamos hoy nuestro espacio desde la vereda La Arboleda del municipio de Jardín, exactamente en la finca La Esperanza. José, para continuar hablando sobre ese tema del banano, bueno, cultivo de banano que se respete o de plátano siempre tiene una bolsa en su racimo. ¿Qué papel cumple esa bolsa en el cultivo? Sí, es muy importante tener los racimos embolsados debido a que los racimos traen en la punta una florecita, cada dedo. Aparte de la bacota, que es esa concha morada que produce el racimo que vemos colgando, en cada dedo trae una florecita y esa florecita produce néctares y atrae muchos insectos y cada insecto o la mayoría llegan a hacer daños en el fruto y el mercado exige un fruto de muy buena presentación. Entonces inclusive debe tener un momento en el embolsado que es 8 días después de que ya la planta belloteó, o sea, derramó la bellota. Y es en ese momento cuando los dedos están paralelos al suelo, ni hacia arriba ni hacia abajo todavía. Cuando están paralelos al suelo es el momento del embolsado, más o menos 8 días después de que sale el racimo. Y como dicen por ahí coloquialmente, José, todo entra por los ojos. Y si claro está, voy a consumir un producto que lo vea porreadito, que lo veo feito, por así decirlo, pues no lo voy a consumir simplemente. Y eso va a hacer pues que el productor tenga afectaciones en su economía. ¿Cuál es el punto exacto, José, para cosechar ese racimo, para decir ya se puede, digamos, arrancar? Bueno, me devuelvo un poquito la bolsa y es que la bolsa también genera un microclima dentro del racimo y hace que se adelante en su cosecha inclusive hasta 2 semanas, de acuerdo al clima que esté haciendo. Un clima veranosito, pues sale antes y en este momento que tenemos tanto invierno, retrasa un poquito. Todo eso va muy ligado al nivel de altura con respecto al mar. Entonces decimos que a 0 metros sobre el nivel del mar son por ahí unas 11 semanas, 12 semanas para cosechar un racimo. En esta altura en la que estamos, que es aproximadamente 1850 metros, el racimo puede demorarse entre 16, 17 o hasta 18 semanas para ser cosechado. Nos damos cuenta porque los dedos del racimo van llenando, se van volviendo más redondos y van perdiendo las aristas. Cuando ya vemos un fruto lleno que va a iniciar proceso de maduración, es el momento de la cosecha. Retomando el tema de la preparación de nuestro terreno, de la selección del mismo, una vez digamos ya tenemos la semilla sembrada, ¿cuánto tiempo podemos decir, ya tengo mi cultivo de banano, ya creció la planta? ¿En cuánto tiempo más o menos? Es muy relativo y este cultivo siempre está dependiendo de la altura, siempre. Entonces decimos que de 0 a 1000 metros él produce una hoja cada 7 días. De ahí en adelante, por cada 100 metros de altura se demora un día más, es decir, hasta los 1000 metros cada 7 días produce una hoja. A los 1100 se demora 8 días, a los 1200 9 días y así sucesivamente. Entonces la planta produce un promedio entre 34 a 38 hojas. Y ahí es donde ya inicia la aparición de la bellota. Entonces, de acuerdo a la altura, ella se va a demorar un tiempo. Más o menos acá podemos hablar de que se demora un promedio de 15 meses más o menos para producir un racimo. Vale la pena entonces tener muy en cuenta esos metros sobre el nivel del mar porque, como usted lo acaba de mencionar, juega un papel muy importante en el crecimiento de nuestra planta, entonces se puede demorar o menos o más. José, dentro del cultivo del banano se habla mucho de una familia, del hijo, del abuelo, de la familia como tal. ¿Podemos hablar un poquito acerca de ese tema para que nuestros televidentes hagan un recorderis de eso? Sí, claro que sí. Precisamente nosotros siempre recomendamos el arreglo de madre, hija y nieta. ¿En qué consiste?
La planta madre, la principal que sembramos, por cada hoja que emite también un colino o un hijo. Y tenemos que ser muy juiciosos en la selección de esos colinos porque ese va a ser el retorno del cultivo. Entonces, cuando la planta bellotea o echa el racimo, iniciamos a seleccionar el colino que va a ser el reemplazo de esa planta. Y más o menos a los 3 meses y medio, 4, que se demora el racimo en ser cosechado, tenemos que volver a hacer otra selección de colino. Entonces ya tenemos la madre, la hija y la nieta. No dejar ni hermanos, ni 2 o 3 hermanos, ni 2 o 3 nietos, nada. Garantizar que siempre sea hijo de la madre e hijo de la hija. Por eso se llama madre, hija y nieta. Muy importante de no tenerlo en cuenta, José, digamos que contraindicación se puede tener en nuestro cultivo. No vamos a tener una madre que está no solamente gastando muchos nutrientes en llenar el racimo, sino también gastando muchos nutrientes en alimentar unos hijos que no nos van a dar unos racimos de muy buena calidad. Las plantas en su genética siempre tienden a conservarse, ¿cierto? Esa es la misión de ellas, no acabar su especie. Entonces, sí o sí, ellas siempre le van a dar alimento a todos los hijos. Entonces, lo que tratamos de evitar con eso es que parte de esos nutrientes que se va a gastar alimentando unos hijos se vayan a alimentar el hijo que realmente necesitamos y a un buen llenado del racimo. José, dentro de estos cultivos es inevitable que aparezcan plagas, enfermedades, bacterias, que si no se realiza obviamente un control fitosanitario, pues en el peor de los casos pueden atacar en un 100% nuestro cultivo y destruirlo. Digamos, ¿cuáles son esos fertilizantes o digamos esas tareas que se hacen para que esas plagas no lleguen o si lleguen no afecten tanto nuestro cultivo? Como es un cultivo tan expuesto y tenemos tantos agentes transportadores de enfermedades, estamos hablando de aves, estamos hablando de roedores como las ardillas, los mismos colaboradores de las fincas transportan las enfermedades y las plagas de un sitio a otro. Entonces, primero que todo, tenemos que ser muy juiciosos a la hora de entrar al cultivo, desinfectar botas, desinfectar calzado y fundamental desinfectar la herramienta cada que se haga labores en una planta. Así uno vea la planta en perfectas condiciones, hay que desinfectar la herramienta y recomendamos pues, cualquier tipo de desinfectante del mercado para que no vayamos a transmitir una enfermedad de una planta hacia la otra. Mencionemos un poquito, José, acerca de esos fertilizantes para nuestro cultivo. De acuerdo a la etapa en la que se encuentra el cultivo, pues vamos a utilizar unos fertilizantes ricos o no en ciertos elementos. Inicialmente hay que aplicar mucho fósforo, que es el fósforo se encarga de desarrollo de raíz. Entonces necesitamos que la planta desde pequeña empiece a desarrollar buena raíz porque por ahí se va a alimentar y se va a anclar al suelo. A medida que va creciendo, entonces ya podemos ir cambiando un poquito a aplicar un poquito más de nitrógeno y potasio, ya que el potasio le va a ir proporcionando a la planta nutrientes para ir llenando el racimo. Es un elemento fundamental y sobre todo en el cultivo de banano, que es un cultivo que extrae demasiado potasio del suelo. Y posterior a eso, pues tenemos también que tener en cuenta que hay que hacer aportes de elementos menores, como el calcio, el boro, el zinc y el magnesio, que son fundamentales también para un buen desarrollo del fruto. Son muchos los elementos, José, que se deben tener en cuenta para instaurar un buen cultivo de banano y como usted ahorita lo mencionaba, el mercado precisamente exige eso, a ser muy rigurosos en nuestro cultivo, a tener un buen control fitosanitario. Para ir finalizando nuestro espacio, nos gustaría conocer un poquito acerca de qué caracteriza Consap, cómo son esos productos que ustedes entregan al mercado. Bueno, Consap siempre trabaja porque al consumidor final se le entregue un producto de muy buena calidad. Y cuando hablamos de un producto de muy buena calidad, es un producto con una presentación muy buena, sea un producto bonito, que no sea un producto golpeado ni tallado, sino que sea un producto bien presentado y sobre todo productos inocuos, un producto que no vaya contaminado con pesticidas ni algún químico que pueda dañar la salud de los consumidores finales. Lo más orgánico y natural posible. No hacemos prácticas también como tan agresivas en cuanto a los pesticidas.
Claro que sí, y de una u otra forma eso es apostar a la conservación de nuestro medio natural. José, para finalizar, mencionemos redes sociales y números de contacto para que las personas que quieran, por supuesto, comprar productos de Consap se pongan en contacto con ustedes. Bueno, tenemos un teléfono fijo que es el 841-5713, un número celular que es 311-310-1143. En Facebook nos encuentran como Cooperativa San Bartolo y en Instagram estamos como Consap Cooperativa. Ya lo saben entonces, amables televidentes, a los números telefónicos que nos acaba de brindar José o a las redes sociales, pues digamos que pueden contactarse para que puedan adquirir los productos que ofrece Consap para todos los antioqueños. José, recomendaciones finales, puntuales para las personas que van apenas a instaurar ese cultivo de banano o que ya lo tienen. Decirles que es un cultivo rentable, que es un cultivo que le puede generar mejor calidad de vida tanto al productor como al consumidor. No, es un producto que aporta, que tiene muy buena rentabilidad y lo más importante es que nos genera un flujo de caja constante durante todo el año. No es como los otros cultivos que se vienen en cosechas, sino que es un cultivo que todo el año te está dando producto. Por último, José, aparte de esos municipios del suroeste como lo es Andes, como lo es Jardín, Betania, Ciudad Bolívar, donde ofrecen sus productos, ¿a qué otras principales ciudades o departamentos llegan los cultivos de Consap? Nosotros en este momento estamos, aparte de las principales ciudades como es Medellín, también estamos entregando en Cali y en Bogotá. En Cali a un almacén que se llama La Montaña y en Bogotá a Almacenes Olimpia. El tema de la exportación, ¿qué tal está ahí? Pues creo que en el momento todavía nos falta, pero no descartamos la posibilidad de en algún momento empezar a exportar productos de Consap. Así es, José. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido en este lugar tan maravilloso. Hoy una mañana fría, como le mencionaba a nuestros televidentes, pero con la mejor información y con un experto en el tema como lo es usted acerca de esos temas del banano específicamente. Esperamos volver para seguir conociendo los cultivos y los productos que Consap ofrece al mercado. No, agradecerles a ustedes por dar a conocer un poquito de Consap, un poquito del cultivo de banano y por acá estaremos atentos a cualquier cosa que necesiten. Esperamos volver. Muchas gracias. Amigo productor, recuerde que las buenas prácticas agrícolas en la industria del banano son de gran importancia, no solo para la sostenibilidad de la producción y minimizar el impacto ambiental, sino también para asegurar que las actividades de cosecha, empacado y transporte se lleven a cabo en condiciones higiénicas para ofrecer una fruta de muy buena calidad al consumidor final. El suroeste antioqueño nos sigue demostrando que es una tierra altamente productiva y la finca La Esperanza de la vereda La Arboleda del municipio de Jardín es una clara muestra de ello. Con todo lo aprendido en este espacio finalizamos por el campo el día de hoy. Nos despedimos no sin antes dar los agradecimientos al técnico operativo de la Cooperativa San Bartolo, José David Vélez, por habernos brindado información tan importante en el transcurso de este espacio. También al señor Nelson Gallego de la finca La Esperanza por habernos recibido y por supuesto a ustedes, nuestros amables televidentes. Recuerde que si quiere repetir alguno de nuestros espacios puede hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook somos Apacible TV Canal 4 y en YouTube Apacible en Vivo. También puede sintonizar nuestros espacios todos los martes a las 6 y 5 de la tarde por su Canal 4 de Apacible Televisión. A Cisagro, muchas gracias por su patrocinio.